La semana pasada estuvimos viendo pues el capítulo anterior, el capítulo 6. Nuestro hermano Carlos nos lo estuvo explicando lo trazó de una muy buena manera. Y vamos a dar tantito contexto para no llegar así como que, ¿de qué está hablando aquí? Esta es la conclusión de lo que Carlos nos estuvo predicando la semana pasada. En contexto Pablo estuvo hablándole a los hermanos en Corintios y les dijo algo, bueno, en este versículo menciona algo bien importante, dice tales promesas en el 7:1. Y bueno, ¿y a qué se refiere estas tales promesas? ¿O de qué está hablando cuando Pablo nos habla de las promesas? Bueno, cabe mencionar que en el capítulo pasado Pablo nos estuvo haciendo una exhortación muy fuerte a no contaminarnos con el mundo. Nos lo dijo de muchas maneras. Por ejemplo, en 2 de Corintios 6:14, si me puede acompañar tantito atrás de donde estamos, dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esa palabra comunión es muy importante, porque no está hablando de no te relaciones con otras personas que no sean cristianos. O sea, ni le hables a tu compañero de trabajo o a la persona que se te cruzó por ahí. No está hablando de esto, sino está hablando de no tener una comunión. Comunión viene del griego, que a lo mejor ya lo he escuchado antes, koinonía. Koinonía se refiere a una comunión o a una relación de forma más íntima. No es nada más así como que, bueno, sí te conozco, pero no, ya una relación más íntima, y nos está exhortando aquí a no tener comunión con el mundo. Con el mundo nos referimos al sistema de pensamiento que gobierna en el mundo, valga la redundancia. ¿Por qué nos exhorta a no tener una comunión con el mundo? Bueno, aquí nos habla porque una comunión con el mundo nos va a llevar a una contaminación, y nos está exhortando en este capítulo, en el capítulo 6, en la segunda parte del capítulo 6, nos está exhortando a una santidad. Y aquí vemos la santidad, ¿por qué? Porque nos habla de unas promesas. Vamos a ver qué promesas son. En el 2 de Corintios 6:16 dice de la siguiente manera: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta parte B del versículo 16 es bien importante, la vamos a recalcar. Dice: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esa es la primera promesa y es bien fuerte, porque ¿qué implica esto? Imagínense, o sea, que Dios va a habitar entre nosotros, y Él va a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Vamos a ser pueblo de Dios y Dios va a estar en medio de nosotros. Y esto es algo muy fuerte, pero también tiene muchas implicaciones que vamos a estar viendo a lo largo de la enseñanza. Bueno, y esto también nos ha hecho, nos menciona Pablo también sobre guardar la santidad, y esto va muy relacionado con la promesa que acabamos de leer, porque más adelante en Primera de Pedro 1, 15 y 16, si me acompaña, o si está apuntándolo, el apunte para que no se le olvide. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed santos sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. O sea, Dios nos está exhortando a la santidad porque Él es santo, y Él no se puede relacionar con algo contaminado de esta manera. O sea, no hay una comunión con ellos, por eso Él nos santifica, pero también nos llama a no contaminarnos con el mundo. De hecho, nos llama a limpiarnos de toda contaminación en el versículo base que estamos viendo. Muy bien, el hecho que Dios habite y ande entre nosotros como nuestro Dios implica que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir, en todo desde nuestro actuar hasta
por qué hacemos las cosas. O sea, no solamente yo me conduzco u obedezco lo que aprendo en la palabra, lo que Dios me dice, lo que dice el pastor. No, o sea, no se trata solamente de hacerlo por hacerlo, sino que en nuestro corazón esté el obedecer, hacerlo con la motivación correcta. Es muy importante también y es parte de la integridad. O sea, de integridad es entero. O sea, esto es completo, una obediencia completa. También nos menciona en el capítulo 16, en el 6, perdón, que fuimos hechos templos del Dios viviente. En el capítulo 6, versículo 16 de 2 Corintios, que acabamos de leer, dice que no solo habita en nosotros, no solo quiere estar en medio de nosotros, sino habitar en nosotros. O sea, es todavía más fuerte, porque no solamente va a estar, en medio de nosotros así, sino Él habita en nosotros, y eso es todavía muy, muy fuerte. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando alguien de autoridad llega a la ciudad, por ejemplo, llámese presidente, o que venga el presidente de Estados Unidos, no sé, que se imagine, de mucha autoridad, llega a la ciudad. ¿Qué pasa en la ciudad? Pues el gobernador, el presidente municipal, pues por donde va a pasar, ¿qué hacen? Está bien limpio, bien bonito, ¿saben qué? Quiten eso porque se ve bien feo, arreglen esa calle. Se preocupan por mantener esa imagen, ese orden, que se vea que está bonito el lugar por donde va a pasar esta persona. Ahora bien, estamos hablando que va a pasar una persona corrupta, una persona que no conoce a Dios y que es de dudosa, su reputación es dudosa. O sea, realmente es alguien que conocemos que no es alguien honesto. Ahora, ¿cuánto más sabiendo que el Dios de la gloria habita en nosotros? Imagínense. Y no lo hacemos nada más para que vea, escondemos abajo de la alfombra la suciedad. No se trata de eso, porque a Dios, ¿qué le podemos esconder? Pero sí tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Esto es lo que nos está exhortando Pablo, porque Dios habita en medio de nosotros, y tenemos que presentar un templo santo. Ahora bien, con esto no me refiero que alcancemos una perfección en esta tierra, o que nunca fallemos, porque eso no va a pasar. Y no tenemos que tener ese concepto, porque primeramente eso no se puede en esta tierra, y segundo, nos vamos a frustrar si esperamos eso. En el momento que fallemos o que otra persona falle, vamos a decir no, nos vamos a frustrar y vamos a estar pateando el bote, como dirán por ahí. No se refiere a eso, pero sí que nuestro caminar se ha perfeccionado en santidad, como nuestro versículo base dice. Y ahorita vamos a ir viendo cómo es esto. Vamos a ver 2 ejemplos durante este tiempo sobre la santidad y la consagración. La consagración y la santidad van muy, muy unidos. El consagrarnos implica que nosotros somos de uso exclusivo en este caso somos santos de Dios, somos de uso exclusivo de Él. Y esto es muy fuerte, porque si bien Dios nos santifica, también nos llama en este versículo a perfeccionar la santidad. Acompáñenme a Éxodo 32. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. A partir del versículo 1, me dice cuando lo tenga, porque vamos a estar ahí un ratito. ¿Listos? Muy bien. Bueno, en contexto, aquí estamos viendo cuando el pueblo de Egipto, Dios lo sacó el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Egipto, Dios lo sacó con mano poderosa, y llegaron al monte Sinai. Están esperando en las faldas del monte, y Moisés subió al monte, el pueblo está esperando, habían visto grandes prodigios, milagros, cosas bien impresionantes, pero vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver una de las consagraciones que vamos a ver, pero vamos a agarrar contexto para no entrar fríos. Muy bien. En Éxodo 32:1 dice así: viendo el pueblo, y esto es bien importante, esta palabra, acuérdense, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés
el varón que nos sacó de la tierra de Egipto. No sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, esa palabra también, bueno, esa frase, acuérdese. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aquí vemos que el pueblo se desenfrenó. Vemos que habían visto cosas impresionantes cuando salieron de Egipto. Vieron las 10 plagas, cómo Dios juzgó al faraón, cómo los egipcios los siguieron a caballo y los estaban alcanzando, y se abrió el mar rojo y pasaron en seco. O sea, no solamente pasaron entre el mar rojo, pasaron en seco. Y vieron cómo el mar se tragó a los egipcios, y vieron cómo una columna de nube los iba guardando del sol. Si aquí se les hace caluroso, imagínense allá. Aquí 5 minutos así en el puro sol, ya uno ya anda así como ya alucinando. Imagínense allá, que las temperaturas son mucho mayores que aquí, y allá no hay arbolitos. Vieron así en la noche, allá es un desierto neto, así totalmente. Allá en la noche no hace calor, allá en la noche hace un frío fuerte, es muy extremo el clima. Y en la noche los iba guiando una columna de fuego. Dios los iba guardando en todo momento, y era algo muy visible. O sea, muchas veces ahorita decimos, somos muy incrédulos, la verdad. Muchas veces oramos por algún enfermo y así como que, bueno, si es tu voluntad, Señor, y nos escudamos en esto, pero realmente muchas veces no creemos o dudamos mucho y nos escudamos en ello. Pero ahí no, ellos podían ver la gloria de Dios manifestándose de forma muy visible a todos. Era algo realmente muy impresionante. Veían la nube cuando descendía, etcétera. Sin embargo, el pueblo se desenfocó, se desenfrenaron, aún a pesar de esto. Esto también, ¿qué nos enseña? Que un milagro es para la gloria de Dios y es para la edificación de la persona que lo recibe. Sin embargo, los milagros no nos salvan, y no hay que satanizarlos ni de ninguna manera irnos al otro lado del caballo, como dirían, sino que entender el orden. Los milagros son muy buenos y hay que orar. Y hay que orar con fe, pero no salvan a nadie los milagros. O sea, vemos cómo aún a pesar de que vieron grandes prodigios, el pueblo se desenfrenó bien feo. Aquí, no hay niño. Aquí cuando habla, que al día siguiente madrugaron, aquí vemos algo. Ellos madrugaron, o sea, dijeron, fue algo en serio, pero muy desenfocado. Ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Ese regocijarse habla de un desenfreno en connotación sexual. Es algo fuerte. Ya usted puede ver con calma en casa, o si no ya aparte se puede checar esa parte. Pero se puso muy feo el ambiente muy pesado. No fue así como que un antro, ¿no? No. Fue algo muy feo. Era una celebración totalmente que habían visto de los egipcios, aprendieron de otras partes y creyeron que así se adoraba a Dios. Muy bien. Vamos a ver en Mateo 7, 21 al 23 para reforzar este punto. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Está fuerte, porque es gente que vio muchas cosas. O sea, presenciaron cosas impresionantes, o sea, profecías, milagros, echaron fuera demonios. ¿Usted cree que Judas no vio muchas cosas? Pero ¿dónde está Judas hoy? ¿Qué fue de Judas? Los milagros como tal no salvan a nadie y no tiene que ser nuestro centro ni nuestro enfoque, nunca. Son muy buenos, hay que tener el debido orden, como repito, no hay que desenfocarnos tampoco a irnos para el otro lado, porque tampoco está bien eso, pero sí entender esa parte. Muy bien. Cuidémonos también de no estar viviendo en un activismo dentro de la congregación, de la iglesia, porque muchas veces medimos nuestro nivel espiritual no, pues es que vengo a la iglesia de lunes a sábado y el domingo aquí me la vivo todo el día o sea, no se trata tampoco de un activismo, o sea, un activismo como tal, como la palabra activismo, es algo muerto. Si Dios no está en medio de ello, si no hay una comunión con Dios, eso es activismo, no es ministerio como tal, aunque seamos de beneficio a la iglesia, pero Dios quiere una comunión con nosotros. Eso es lo más importante. Y si tenemos una comunión con Dios, Dios nos pedirá respuestas y obraremos en respuesta a ello. Tampoco se trata de irse al otro lado de que, bueno, pues no hago nada. No, tampoco. Hay que tener un balance en ello, pero las actividades no miden nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? En ninguna manera. Hay ocasiones, hay personas que se la pasan de actividad en actividad en la iglesia y ya no tienen tiempo para orar, no pasan tiempo con su familia. Muchos pastores, en especial de tiempos anteriores, años anteriores, les pasaba eso mucho. Y sus familias eran un desastre. Así vivían casi en la iglesia, pero las familias eran un desastre y eso no es lo que Dios quiere. Muy bien, en Éxodo observamos que una mente desenfocada, ellos estaban adorando a otros dioses, sin embargo ellos proclamaron fiesta para Jehová. Ellos veían lo que hacían los egipcios y dijeron, así son las cosas, y sin embargo Dios ya les había hablado desde el monte. O sea, no fue como así como vemos en las películas, de que Dios escribió en las tablas. Sí escribió en las tablas, pero antes proclamó los mandamientos desde el monte, a oídos de todo el pueblo. No era así como que yo no sabía. Ellos sabían, ellos habían estado viendo cómo era Dios y sin embargo se desenfrenaron feo. Proverbios 3:5 dice algo muy importante. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso es algo bien importante. O sea, nuestro caminar diario no tenemos que estar siguiendo lo que nosotros pensamos, lo que, como dice en el mundo, ¿no? O sea, sigue tu corazón. No, eso es totalmente antibíblico y nos va a llevar muy lejos de Dios. Fíjate de Jehová. Es lo que Dios dice, eso es lo que tenemos que hacer. Ellos hicieron lo que creyeron que era lo mejor y estaban muy, muy desenfocados. El pueblo estaba adorando conforme a lo que ellos pensaban, no conforme a lo que había, no conforme como Dios lo mandaba. Por eso en 2 Corintios 6:14 Pablo nos exhorta a no tener comunión con el mundo, porque en una comunión íntima con el mundo, una cercanía al mundo, más allá de un buenas tardes o predicar el evangelio al prójimo, nos va a llevar a contaminarnos con el mundo y después vamos a estar actuando como el mundo. Ese es un peligro muy fuerte y que tenemos que ser muy tajantes en nuestras propias vidas. En identificar, pedirle a Dios que escudriñe de nuestros corazones y que nos muestre si estamos teniendo algún tipo de comunión con el mundo y limpiarnos de ello. Eso es bien importante. Identificarlo, arrepentirnos y enderezar el camino, seguir conforme a lo que Dios nos habla. Volviendo a Éxodo, posterior a ello, Moisés bajó del monte. Dios le había advertido lo que estaba pasando. Y vamos a leer Éxodo 32 del 17 al 29. Dice de la siguiente manera.
Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él le respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de sus enemigos. Aquí vemos muchas cosas bien importantes. Vemos primeramente que Josué oyó el sonido que se escuchaba en el pueblo, y él pensó que era ruido de pelea, que estaba fuerte la pelea allá abajo. Sin embargo, estaban cantando, era cántico. Imagínense cómo estaban cantando. Pero aquí también aprendemos algo importante. Josué aquí era el discípulo de Moisés, estaba aprendiendo, todavía no era el Josué que vemos más adelante, estaba aprendiendo, era más joven. Moisés ya era de mayor experiencia, tenía una comunión más íntima con Dios, ya había tenido su caminar, y vemos cómo Moisés tuvo un discernimiento de lo que estaba pasando porque estaba teniendo comunión con Dios. Y eso es bien importante porque Dios fue el que le dijo lo que estaba pasando en el pueblo. Por eso es bien importante la comunión con Dios. Nos puede mostrar lo que está pasando en alguna situación. Y también aquí vemos cómo Josué estaba aprendiendo de la experiencia de su maestro, de Moisés en este caso. Estaba aprendiendo, se equivocó, no estaban peleando, estaban cantando, estaba pasando otra cosa. Y Josué se fue con la finta. Cuando desciende Moisés, no se dirige al pueblo. Esto también es bien, bien importante. ¿A quién se dirigió? A Aarón. ¿Y qué le dijo Aarón? Bueno, primeramente Aarón representa el liderazgo del pueblo, que es quien quedó encargado del pueblo después de Moisés. Moisés subió, queda encargado Aarón como autoridad del pueblo. Por eso Moisés habla con Aarón. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Sin embargo, cuando Aarón le contesta, vemos que Aarón da una descripción bien detallada de lo que pasó hasta que llega a la participación donde él tuvo. O sea, no, si el pueblo hizo esto, me pidieron esto, y ya tomé, les pedí los anillos, todo el oro que tenían, lo eché al fuego y salió este becerro. Así nos dice el versículo cuando describe el versículo, el capítulo, los acontecimientos de la primera ocasión, describe lo que hizo Aarón. Lo talló con buril y lo pulió y le dio forma. No lo echó al fuego y salió un becerro así nada más. Pero así somos también. Así somos, aquel hizo eso, y nos acordamos de las fechas y los detalles y que no sé qué, ibas hasta con zapatos azules, pero cuando llegamos a nosotros, no me acuerdo. Así pasó. Somos así. Y es algo en lo que también tenemos que crecer, así como Aarón. Aarón vemos un caminar ya después de esto, una madurez. Ahí estaba verde. La culpa es del pueblo, yo no fui. Pero también vemos otra cosa bien importante. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios aquí? En el versículo 25 dice algo bien fuerte. Porque Aarón lo había permitido. Porque el liderazgo del pueblo lo permitió.
Y eso es bien importante. Cuando el liderazgo del pueblo se desenfoca, el pueblo se desenfoca también. Y uno puede decir, bueno, yo no soy líder, yo nada más llego, me siento, saludo y vámonos. No, bueno, también nos toca a todos, no solo al liderazgo de la iglesia en particular. Nos deslindamos muy fácilmente de este hecho y bueno, aquí les voy a preguntar algo. ¿Quiénes somos cabeza de hogar? Bueno, este texto también es para nosotros. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes en nuestro hogar. De nosotros depende, si nosotros permitimos cosas, nuestro hogar también se puede desenfrenar o desenfocar bien feo y terminar por allá. Eso es bien importante y nos habla a todos, a nivel al que estemos, porque todos llevamos algún tipo de autoridad. Uno puede decir, alguna esposa puede decir, bueno, pero él es la autoridad. Bueno, sí, pero si hay hijos en casa, usted también es autoridad sobre ellos y nos toca, a todos nos toca una parte de la pedrada. Y es importante que lo tomemos como es, o sea, con una responsabilidad y un peso que Dios nos ha dado. En este caso Aarón tenía mucha responsabilidad. Aarón no se opuso. Vemos aquí cómo Aarón no solo no se opuso, no sé si se acuerda de los puntos que le dije que remarcáramos al principio de Éxodo. Dice al principio en el 32:1, viendo el pueblo. ¿Quién vio? El pueblo. No Aarón, no alguien por ahí. El pueblo. Y en el 5 dice, y viendo esto Aarón, o sea, después de que hizo el becerro y todo, dice, y viendo esto Aarón, que estaban haciendo, dedicando al becerro, edificó un altar delante del becerro. O sea, no le pidieron un altar a Aarón, le pidieron que hiciera un becerro. Aarón lo hizo por su iniciativa propia y vemos cómo Aarón pues, se fue con el pueblo, o sea, se desenfocó bien feo, permitió cosas y ya después él mismo participó de forma consciente en lo que estaba haciendo el pueblo, en el pecado del pueblo, porque era un pecado lo que estaban haciendo ellos. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, todo esto viene de iniciativa de Aarón. ¿Hasta dónde llega esto, no? A veces no nos damos cuenta y permitimos cosas en nuestras vidas y ya más adelante pues ya no se nos hace algo feo, sí, ya tiene un menor peso o impacto. Bueno, no está tan feo, todos lo hacen, ¿no? O sea, y no, o sea, tenemos que ser bien tajantes, porque Dios es así, Dios es santo, y Él no rebaja su nivel, o el nivel de santidad que nos pide. El nivel de santidad de Dios es el mismo, no cambia, y tenemos que ser acorde a lo que Dios es. Él es santo y nos pide santidad a nosotros también. Como dijimos, no es perfección, pero sí santidad, consagración. La consagración, dijimos, es yo soy de uso exclusivo de Dios. Yo sé que ya lo han dicho muchas veces, lo hemos oído mucho, pero nuestro cepillo de dientes es mío, nada más. No se usa para lavar el baño, para que se lave toda la familia los dientes, es mío nada más, está consagrado para mí. Y que se le paró una mosca y ahí andamos limpiándolo a la basura y va otro, porque se contaminó. Porque es de uso exclusivo y es un uso muy personal. No es así como que, bueno, se le paró una mosca al tenedor, bueno, lo lavo en cloro y ya. No, es algo muy delicado y así tenemos que ser en nuestras vidas. Así nos ve Dios. Vamos al Éxodo 32, del 26 al 29. Y dice así, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros.
Está fuerte, ¿no? Está bien fuerte porque lo podemos leer así, pero nos ponemos en el lugar de ellos y lo que les pidió Moisés es algo muy pesado. O sea, imagínense, estamos acá y de repente ves que tus hijos están allá participando en lo del becerro y Moisés dice, cuello, ¿qué pesa más? ¿Dios? Es más importante, realmente esto les estaba poniendo, o esto manifestó para ellos. Y que la exhortación fue a todo el pueblo. Dijo Moisés, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. O sea, no fue nada más a los levitas. O sea, y los hijos de Leví fueron los que se juntaron a él. Y ellos fueron con él. Ellos respondieron. Es algo muy fuerte lo que pasó ahí. No es algo ligero y no entendamos que no lo tomemos de una forma literal. O sea, hay un contexto histórico, cultural, social de lo que estaba pasando en aquel momento, pero no se nos va a pedir ir y no. Pero ¿qué hay con aquello que Dios nos está pidiendo en nuestras vidas de forma particular? Aquello, no necesariamente algo porque siempre nos vamos por eso, algo moralmente escandaloso, ¿no? O sea, pues yo no hago nada, ¿no? Pero pues a lo mejor Dios te está pidiendo tu Facebook, o a lo mejor Dios te está pidiendo, ves mucho fútbol, o no sé, o sea, o le dedicas demasiado tiempo a tu carro, algo que es moralmente, pues neutro, o sea, no es algo malo en sí mismo, pero que puede estar estorbando en tu comunión con Dios. Y eso es algo que Dios nos puede estar pidiendo. Cada uno sabe que nos puede estar pidiendo Dios de forma particular. A lo mejor no es algo, es tiempo, a lo mejor, no sé. Cada uno sabemos. Y Dios nos está diciendo, nos está pidiendo que seamos en ese sentido radicales y tajantes. Así como lo fueron los hijos de Leví. Ellos no fue así que, pero Moisés, no hay otra opción, o sea, no se puede de otra manera. No, vemos que los hijos de Leví fueron a lo que no respingaron, lo que les pidió Moisés, eso hicieron. Fueron muy radicales y así también se nos pide a nosotros con lo que Dios nos esté pidiendo. Tenemos que ser contundentes, radicales en ese sentido y no hay que tomarlo como un cliché porque en los grupos de jóvenes está muy mal utilizada esa palabra de radicales, porque todos son radicales y entienden que todo el mundo brincan y acá bien jubilosos, pero no está hablando de eso, sino se habla de tomar determinaciones y obedecer a Dios. Eso es algo radical ahorita en este mundo. En ese día ellos se consagraron a Jehová, pero no solo fue porque estaban de acuerdo con lo que Dios dijo, sino porque obedecieron a Dios. Ellos no fue así como que sí, sí, Señor, estamos de acuerdo con lo que Moisés dijo. Oh, claro, estamos de acuerdo. Y ahí se quedaron parados. No, ellos actuaron, o sea, la fe de ellos, o lo que ellos, la convicción de ellos lo que estaban creyendo que realmente esto venía de Dios, los llevó a actuar. No se quedaron ni parados, así nada más. Y apáticos, órale, no, pues sí, vamos, pues, que el otro, ¿no? Señor, heme aquí, envíalo a él, ¿no? O sea, no. O sea, la acción o la obediencia fue la manifestación de la convicción que ellos tenían. Y quiero darles, bueno, en Santiago 2:26 en la parte B, dice que la fe sin obras es muerta. Y eso es bien importante y es un texto que a muchos los ha confundido mucho, pero la fe sin obras es muerta. Si no hay obras, ¿cómo podemos tener la certeza de que realmente creíste si no actuaste? Y esto no quiere decir que vivimos por obras, de ninguna manera. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. Aquí vivimos en un lugar donde pues tenemos mar, estamos monitoreados por cuando vienen los huracanes, sabemos a dónde meternos para estar checando el mapa y todo eso. ¿Qué pasa si ahorita a mí o al pastor nos habla algún amigo así que es súper especialista, trabaja en alguna asociación de Estados Unidos que monitorea el mar y de repente, ¿sabes qué? Va a haber un tsunami en La Paz y va a arrasar feo. Tienen alrededor de 1 hora.
y córranle al cerro, más cercano que tengan, si alcanzan, pero tienen que llegar al cerro, tienen 1 hora. Y yo les digo, hermanos, el pastor nos dice, hermanos, me acaba de hablar mi amigo fulano y de mucha confianza y que me está diciendo que viene un tsunami y es porque viene un tsunami para acá, va a arrasar con la ciudad. Y ustedes dicen, sí, no, se lo meten, no puede ser, y de repente, sí, el alboroto, bueno, ¿y en qué estábamos? No, sí, por ahí una bolita, y acá uno se ponen a preparar café, y platicar, el fútbol, ¿qué pasó en la semana? ¿Qué haces ir a comer? ¿Creyeron? No están creyendo. Si uno realmente cree, ¿qué va a pasar? Inmediatamente, vámonos, ¿a cuántos me llevo? A ver, ¿quién necesita raite? ¿Quién no tiene carro? Vámonos y le pisan, vámonos al cerro más cercano. ¿Cuál es el cerro más cercano? No, pues allá, te vas por esta calle derecho y a subirle y vámonos, porque es 1 hora. No hay tiempo, pero se manifiesta en un actuar. Vamos, vámonos. Eso es realmente creyó. Y no es como digo, no es por obras, o sea, no hay un mérito en ello, en reaccionar. Simplemente es, yo creo y vámonos, muévete. O sea, el mérito no está en mí, el mérito está en Dios. El mérito en este ejemplo está en, ¿sabes qué? No, pues gracias hermano, gracias pastor por avisarnos, vámonos. Y uno se mueve. Ahí se manifiesta que realmente lo que se dice, que realmente se cree en lo que le dijeron. Porque si no, aunque uno se lamente y llore, ya mi familia y lo que sea, pero se voltea y otra vez a platicar, realmente no creyó. A lo mejor hay un pesar, lo que es un remordimiento en alguna manera, ya aplicándolo a la vida diaria, pero no es realmente un creer. Que si uno cree, hay una manifestación, repito, no es vivir por obras, no se trata de eso, pero sí uno se mueve. Y aquí se manifiesta porque pues ellos no era algo fácil lo que les estaban pidiendo, sin embargo, ellos actuaron, ellos obedecieron y dice aquí que fueron, en eso se consagraron ellos. Ellos son la tribu que se caracteriza por son los sacerdotes del pueblo de Israel. Dios no tenía pensado un solo pueblo de sacerdotes. Dios quería que fuera un pueblo de sacerdotes todos ellos, no solo una tribu, sino todos. Eso es lo que Dios tenía en mente. Y de hecho, vamos a ver más adelante esa parte, cómo va a concluir todo con lo del sacerdocio. Pero vemos que hubo un actuar por parte de ellos, de los hijos de Levi. Muy bien. Y vamos a ver un segundo ejemplo de consagración, en donde hubo obediencia, en donde hubo un accionar. Acompáñame a Números 25, del 1 al 9. También es un pasaje fuerte, pero donde hay mucho aprendizaje también. Me dicen cuando ya estén ahí. Muy bien, dice así. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se ha juntado a Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel, y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, y el varón de Israel y la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000.
Aquí vemos otro pasaje fuerte en donde los hijos de Israel una vez más se desenfocaron, se desviaron, hicieron algo que no debían de haber hecho, se unieron a las hijas de Moab. Dios había prohibido eso, que se juntaran con otros pueblos, y volvemos a lo que decía Pablo. No tengan esa comunión con el mundo, porque se van a contaminar. Aquí se contaminaron. Hay todo un contexto y es muy interesante todo ese contexto. Por cuestión de tiempo, pues no vamos a verlo, pero vemos cómo ellos se unieron tomaron a las hijas de Moab, y ellas desviaron el corazón del pueblo. Desviaron el corazón del pueblo. Primer pecado, fornicaron con las hijas de Moab. Segunda cosa, este pecado los llevó a que ellas invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Fueron de espectadores a los sacrificios porque, pues bueno, se les hizo fácil ya el primer pecado, ya estaban ahí. Y después dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Terminó participando en lo mismo de ellos, desviaron su corazón y terminaron adorando a otros dioses. Se desenfocaron igual que con Moisés, que en Éxodo. Dice, y así acudió el pueblo a Baal Peor. Terminaron en pos de un ídolo, del Dios del otro pueblo, con el que Dios les había dicho que no se juntaron. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, notablemente. Dios no comparte su gloria con nadie. Y es totalmente aborrecible a los ojos de Dios la idolatría. Y dice después, y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Una vez más, ¿a quién se le está pidiendo cuentas? Al liderazgo del pueblo. Al liderazgo del pueblo, a todos los príncipes del pueblo. ¿Por qué? Porque no hicieron nada. Porque están viendo lo que está pasando y no hicieron nada. Y en esto, pues como les decía un momento, todos tenemos participación, no es nada más así como, pues yo no. Pero no hicieron nada. Y aquí vemos a alguien que sí hizo algo, pero antes de esto, dice aquí, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, dio la orden, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión. El pecado del pueblo había llegado a unos niveles tan fuertes que ya era muy desinhibido y era muy era algo muy familiar para ellos. Ya no les causaba nada, no se sentían mal por ello, a tal grado que este varón, este hombre, trajo una madianita delante de todos. El pecado no lo ocultó, le valió, dijo, si lo sabe, lo sepan todos, ¿no? Llevó a la madianita enfrente de Moisés y de todo el pueblo mientras ellos se lamentaban. ¿Y qué pasó? ¿Alguien de ellos hizo algo? ¿De Moisés o los demás jueces? No hicieron nada. Y hay algo bien importante aquí. Aquí es más adelante, si seguimos leyendo, dice que aquel hombre se llamaba Zimri y la mujer se llamaba Cosbi. Zimri también era uno de los hijos de uno de los príncipes de Israel, por lo cual se cree que esta situación como que frenó a ellos, los frenó al liderazgo de Israel, porque era hijo de uno de ellos, pues, era familiar de ellos, así como que, sí, pero, y esto, pues no, vemos como los levitas no hicieron esto. Los levitas, a pesar de que eran sus hijos, su familia, su amigo de la infancia quizá, ellos actuaron de forma radical. Muy bien. Aquí vemos el liderazgo del pueblo fue permisivo con uno de ellos. No quiere decir que haya sido el único caso que se suscitó. El pueblo entero estaba pecando
Sin embargo, aquí se registra como algo muy notorio, muy notable, y pues si lo registra es algo muy importante. O sea, a lo mejor el hijo, la vecina también estaba haciendo, estaba pecando. Sin embargo, aquí se registra este hecho de este hombre, de Zimri, en particular, que no se hizo nada y el pecado ya era a un nivel muy, muy fuerte. No sentía vergüenza Zimri de haber hecho esto, había un descaro total, no había el menor signo de temor o vergüenza. Y esto se da porque pues el liderazgo lo permitió. Cuando el liderazgo es tajante, el pueblo, no sé qué, porque aprende, va entendiendo, es corregido, es exhortado. Siempre la corrección, la instrucción, siempre son buenas, la disciplina es buena. No se siente bonito, pero es bueno. Muy bien. Sin embargo, aún a pesar de la negligencia de los jefes del pueblo, se levanta un hombre con el celo de Dios, indignado por la condición pecaminosa de Israel, y decide actuar. Fue tras Zimri y Cozbi y los alanceó a ambos. Este era Finés. A primera vista, bajo nuestro contexto, puede parecer así como que extraño, ¿no? O sea, porque fue y los mató. O sea, qué fuerte. Pero esa era la orden que se había dado por parte de Dios. Finés tuvo el celo de Dios, obedeció y fue y dijo, ¿cómo es posible que esté pasando esto aquí? Porque también él era nieto de Aarón, también era parte de la familia, del liderazgo, del sacerdocio del pueblo. Por lo tanto, él dijo, no, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué nadie se mueve? Vamos. Y agarró la lanza, fue tras ellos inmediatamente, no dudó ni nada y fue ellos ambos. Finés no solamente estaba de acuerdo con la orden de Dios, no solo simpatizó con los estatutos de Dios y se quedó ahí y dijo, sí están pecando, qué fuerte, y llora y todo. No, sino que eso lo llevó a actuar, lo llevó a hacer algo, o sea, lo que Dios estaba pidiendo, igual que los levitas. Finés obedeció a Dios y decidió actuar. Veamos lo que dice Dios al respecto de esto en Números 25, 10 al 13. Bueno, primero ahí y ahorita les doy la otra cita. Dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Muy fuerte, ¿no? Finés hizo lo que Dios pidió y aquí vemos pues parecido a David, ¿no? O sea, hizo conforme a lo que Dios quería, conforme al corazón de Dios, fue llevado a celo, pero conforme un celo santo, no nada más, no como nosotros, que los celos humanos son muy feos, o sea, nos llevan a hacer cosas feas. No, en este caso, lo llevó a hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver en Salmos 106, del 30 y 31. Del 31 sería. Dice, no, desde el 30. Entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia. En ese salmo está describiendo estos acontecimientos, y dice que se levantó Finés, hizo juicio, se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia. A su actuar manifestó sus convicciones. O sea, como en el ejemplo que estamos viendo, no es por mérito de ninguna manera, pero lo que él creía, le creyó a Dios y le fue contado por justicia también a él. Y Dios lo recompensó en ello, pero el corazón de Finés no estaba en la recompensa. Él ya era nieto de Aarón. O sea, él ya tenía él seguía en continuidad en el sacerdocio en Israel después de su padre. Pero, sin embargo, pues él hizo la voluntad de Dios, no motivado por lo que pudiera obtener. Dios vio con agrado a Finés, no solo porque estaba de acuerdo con lo que Dios establecía en su ley,
sino que esto lo llevó a obedecer, puso en obra lo que decía creer. Muchas veces podemos decir mil cosas que creemos, que si estuvo bien padre esto, Dios me ha hablado esto, pero realmente creemos lo que Dios nos ha dicho. Bueno, vamos a ver cómo está nuestra obediencia, nuestras respuestas a Dios. Y les digo, o sea, la santidad no es perfección en esta tierra, pero sí hay obediencia, sí hay respuestas a Dios, sí hay una lucha con el pecado. Respecto a nosotros, Dios nos está mandando a lancear aquello que nos está pidiendo. O sea, no está hablando de alancear al hermano que pecó por allá, no se trata ni de señalarlo y tú, no, sino hacia nosotros mismos, o sea, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos? Dios nos está pidiendo esto, tomar una determinación y figuradamente pues alancearlo igual que lo hizo Finés. Debemos ser personas con un vivo celo por vivir en santidad, no ser santurrones, y eso es bien importante, porque no es lo mismo. Ser santo, ser apartado, consagrado para Dios, y ser santurrón es aparentar vivir en santidad y exigir en otros lo que uno no hace tampoco. Eso es bien importante porque en ese ejemplo lo vemos en los fariseos, o sea, ellos eran bien tajantes y bien duros con otros, pero hacia sí mismos yo no sé nada. Y no, o sea, uno si bien no va a ser negligente con el pecado, igual que lo fue Finés, pero siempre uno tiene que ver hacia uno, bueno, yo qué tengo, qué me está pidiendo Dios a mí. Y como dijo Jesús, o sea, quitar de nuestro ojo la viga. Y eso no impide que podamos ayudar a la restauración del hermano, pero cuando lo hacemos en santidad, va a haber un amor de parte de nosotros por realmente la restauración del hermano, no por verlo caer y pisarlo. No, eso no se trata, y eso no está en el corazón de Dios. O sea, Dios no es así. Y eso es algo que tenemos que tener siempre bien presente. El hermano puede caer, yo puedo caer en algo fuerte, sin embargo el corazón de todos tiene que estar en la restauración de todos. O sea, si alguien pecó, hay que restaurarlo. No importa lo que ha hecho, hay que restaurarlo porque me importa su vida. Eso es algo que así es Dios con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Dónde estábamos y a dónde nos ha traído Dios? Dios no nos pateó y nos tiró ahí, ¿no? Regresando a 2 Corintios 7:1, algo que nos dice el apóstol Pablo es limpiémonos. Y ese limpiémonos, lo que les digo, Pablo se incluye. No es límpiense ustedes, pecadores, cochinos. No, o sea, limpiémonos. Porque él no está excluyendo la posibilidad de que él también tiene de qué limpiarse. O sea, él también se puede contaminar con algo. Y también necesita que Dios lo escudriñe su corazón y, ¿sabes qué está esto? A lo mejor no me di cuenta, pero limpiémonos, todos. Todos tenemos que ser conscientes de que podemos ensuciarnos con algo. Y les digo, no necesariamente va a ser algo escandaloso. O sea, hay pecados que son muy mal vistos a ojos humanos, pero hay otros que no. O sea, por ejemplo, lo más clásico, el chisme, las detracciones, todo eso. Lo que es el pecado de la lengua, por ejemplo, es algo que a veces no se nota tanto. Y incluso en Facebook lo ve uno, o sea, ya hasta se llama el chismecito, ¿no? O sea, y se ve dulce, así como quiera tomar el cafecito, ¿no? No es chismecito, o sea, Dios lo ve aborrecible. Y tenemos que ser bien celosos en eso, o sea, Dios lo ve así, yo también tengo que verlo así. Y aplicarlo a mí. O sea, Dios aborrece eso, yo también. Y hacia mi propia vida, o sea, yo no voy a practicar eso. Y así con cada cosa Dios nos habla. Dios siempre nos redarguye cuando estamos haciendo mal. O sea, a lo mejor podemos hacer algo correcto, aparentemente, pero con una motivación incorrecta, y Dios nos reprende. O sea, uno sabe que Dios le está hablando y que dices, oh, sí, pero no, o sea, no lo hice bien, no lo hice de forma íntegra, no hubo integridad en mí.
mi caminar, a pesar de que obedecía, aunque externamente los demás puedan ver que, no, sí, este amigo realmente, sí, obedeció a Dios, pero si en el corazón hubo integridad, no estuvo bien, y hay que arrepentirse también de ello. Debemos limpiarnos de aquello que nos esté estorbando, aquello que nos impide una comunión con Dios, y tenemos que cada uno de nosotros examinar eso, porque a veces vimos ahora la serie del avivamiento, y nos vamos con la finta. No es que esté mal tener servicios de alabanza que se extiendan o de oraciones, es algo muy bueno y muy padre, pero el avivamiento como tal, eso implica obediencia. O sea, bueno, saliendo de aquí, de estas paredes, ¿qué onda con mi vida? O sea, ¿qué dicen los demás de mí afuera de? O sea, ¿sigo viviendo como el mundo? O sea, es ahí donde se nota. Y la gente se da cuenta. Leonard Ravenhill decía, un incendio no se tiene que anunciar. Cuando hay un incendio, todos los que están alrededor saben que hay un incendio. O sea, no es algo que lo tenga uno que estar proclamando. Cuando Moisés hablaba con Dios, su rostro se iluminaba y se tenía que poner un velo, y hay todo un contexto en todo ello, pero era notorio, no para Moisés. Moisés en este caso no decía, miren, él ni se daba cuenta que estaba brillando. Los demás se dieron cuenta que Moisés brillaba, que reflejaba su rostro, que había estado en presencia de Dios. Y así es nuestras vidas. No tenemos que andar gritándolo a los cuatro vientos que oramos 3 horas y que me aventé un maratón de lectura bíblica, me leí Isaías en una noche, ¿no? O sea, no vivimos por eso qué. Pero no se tiene que proclamar eso. O sea, lo que Dios nos habla y las respuestas que estamos dando son evidentes para los demás. Eso da fruto, damos fruto, y ese fruto es evidente para los demás, y los demás participan de ese fruto y se ven beneficiados de ese fruto. Habíamos dicho que en estos 2 ejemplos, ellos desecharon todo aquello que a Dios no le agradaba. Hagámoslo nosotros también de forma contundente, radical, sin vacilar, y siempre bien enfocados en Dios. Habíamos comentado que Dios no tiene pensado una tribu de sacerdotes, sino que Él quiere un pueblo de sacerdotes. Víctor, un pueblo de sacerdotes. Dios no quería que nada más los levitas fueran los sacerdotes, sino tenía pensado que todos fueran un pueblo de sacerdotes. Y esto no quiere decir que, ya no se cumplió, o sea, no se hizo no. O sea, Dios continúa con su plan, con su propósito. En Apocalipsis 1 al 6, ya para concluir casi, acompáñame ahí. En la NTV lo dice de la siguiente manera: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Él ha hecho de nosotros un pueblo de sacerdotes. O sea, a lo mejor los demás de Israel, los demás tribus, pues no obedecieron y no fueron sacerdotes delante de Dios. Nada más fue una tribu. Pero ese llamado está para nosotros. Y un sacerdote es un representante de Dios. O sea, ¿cómo vivimos? ¿Somos conscientes de lo que significa ser un sacerdote de Dios? En nuestro hogar, los que somos cabeza de familia, tenemos esa responsabilidad, pero eso no excluye a los demás, porque todos representamos, si somos nacidos de nuevo, representamos a Dios en medio del mundo. Aunque sea un niño que haya nacido de nuevo, si nació de nuevo, es representante de Dios delante de sus compañeros, en la fila de las tortillas, en donde sea. Y eso es algo que tenemos que tener bien presente, porque tenemos que vivir en santidad, y esa santidad es esa consagración. En el templo, que estableció Dios, habían copas, había utensilios de oro, cosas que eran consagradas a Dios. No se usaban para otro fin
que no fuera para el servicio de Dios. No salían del lugar de donde tenían destinado a estar. Y era algo, era un celo de que esto es para Dios. Esto es de hecho, cuando Nabucodonosor, en Daniel, cuando el hijo de Nabucodonosor sacó los utensilios de la casa de Dios y los profanó, o sea, hubo juicio hacia su vida porque era algo santo. Algo bien importante, la santidad, la consagración de esos utensilios, cuanto más nosotros, que somos templo del Dios viviente. Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros, y tiene que haber esa conciencia en cada uno de nosotros, ser conscientes siempre de lo que hagamos. Dios te agrada a ti, te honra a ti. Esto lo harías tú. No, pues no, yo no veo a Jesús que hiciera esto, ¿no? Pues entonces no nos hagamos. Eso es bien importante tenerlo presente. Somos sacerdotes para Dios. A Él sea la gloria. Nunca tomemos su gloria para nosotros. Esto nunca nos va a llevar a sentirnos más que nadie. Bueno, es que yo soy lo que sea. Eso no, porque la gloria es de Dios. Lo que hace especial a esas copas es que son de Dios, no que son de oro, que son unas copas bien bonitas. No, son que son de Dios. Y lo que nos hace a nosotros, esos sacerdotes, es que somos de Dios. No es porque nosotros nos vistamos bien bonito y que nos peinamos bien bonito, no, o sea, no es eso, es Dios. Y eso es lo que tenemos que reflejar en nuestras vidas. Nosotros debemos ser celosos en nuestra vida de uso exclusivo para Dios y no contaminarnos con cualquier otra cosa que a Dios no le agrade y lo pueda deshonrar o lo deshonre. Tenemos que ser celosos no en cómo vive el hermano, sino cómo vivo yo. Yo estoy caminando conforme a los estatutos de Dios. Bueno, ser celoso de ello. Y un celo bíblico, un celo santo. Tampoco se trata de flagelarnos, nada de eso, no. Sino un celo que nos lleve a la obediencia. Si hay pecado, si hay algo que está estorbando, arrepentirnos y volver a Dios y perfeccionar la santidad. En eso, en la obediencia, se va perfeccionando la santidad en nuestras vidas hasta que lleguemos con Él, y ahí ya es otra historia. Ahí sí habrá una santidad total cuando estemos glorificados en un cuerpo glorificado. Ahorita tenemos carne, no somos perfectos, pero sí somos llamados a la santidad. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Señor, tu palabra es viva, Señor, en nuestras vidas, Señor, y cada vez que vamos a tu palabra, Señor, tú nos hablas. Nos hablas, Señor, y queremos ser obedientes a tu voz, Señor. No queremos ser negligentes, olvidadizos y dejar tu palabra que quede en un bonito tiempo, Señor, sino que haya una obediencia en nuestras vidas, Señor, y que tú seas el centro de esa obediencia, Señor, que lo hagamos no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradarte a ti, Señor. Tú eres Dios santo, nosotros también queremos ser santos, Señor, en toda nuestra manera de vivir, y queremos, Señor, vivir conforme a lo que tú nos estás enseñando, Señor, conforme a lo que tú eres, quién eres tú. Así queremos crecer en nuestro carácter, Señor, dar respuestas cada día, Señor, y no queremos estancarnos, Señor, en el mundo, Señor. Tenemos que limpiarnos de toda contaminación, Señor. Si hay algo que nos está estorbando en nuestras vidas, Señor, algo del mundo que nos está contaminando, queremos desecharlo, Señor, de forma contundente, radical, Señor. No ser permisivos, no ser negligentes, Señor, sino ser prontos para obedecer, Señor, y hacerlo bien, hacerlo con un corazón celoso de ti, Señor, sabiendo que a ti te agrada eso, Señor. No con pesar por lo que dejamos, porque no es nada importante, Señor. Cualquier cosa que dejemos no es importante en ninguna manera, Señor. Tú sí lo eres, Señor. No hay nada que tenga mayor valor que tú. Y es lo que queremos, Señor. Queremos que tú seas honrado en nuestras vidas, Señor. Cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.